Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola y bienvenidos. El texto arranca describiendo a este hombre rico. Y fíjate en el nivel de detalle sensorial. Menciona que se vestía de púrpura y telas finas. O sea, no solo dice que tenía dinero, sino que pinta una imagen de lujo táctil, de exclusividad visual. Claro, la púrpura en esa época era el pináculo del estatus. Sí, era inalcanzable. Y para rematar, dice que banqueteaba espléndidamente cada día. No era que hiciera una gran fiesta por su cumpleaños. O sea, se daba unos banquetes impresionantes todos y cada uno de los días. La elección de esos elementos no es ningún accidente. En el contexto de esa narrativa, mencionar la púrpura y las telas finas establece de inmediato un estatus, digamos, intocable. Nos dibuja un personaje que no solo tiene la vida resuelta, sino que vive en la cúspide del exceso. Completamente aislado. Exacto, completamente aislado por su propia comodidad. Esa imagen de abundancia perpetua, de celebración constante, está construida específicamente para que el choque con la siguiente escena sea muchísimo más violento para quien lo lee o lo escucha. Claro, porque el texto te saca de ese comedor lleno de lujos y te tira de golpe a la calle. Nos presenta a la otra cara de la moneda, al mendigo. Y como es típico en este tipo de literatura tan bien pensada, hay una inversión de identidades fascinante. El magnate, el que lo tiene todo, es un ente anónimo en la historia. No tiene nombre. Es solo el hombre rico. Así es, solo el rico. En cambio, el marginado es dignificado con un nombre propio, Lázaro. Y la descripción de su estado es visceral. Nos cuenta que Lázaro yacía a la entrada de la casa de este hombre rico. Tirado ahí mismo. Estaba cubierto de llagas, y su única motivación, lo único que deseaba, era llenarse con las sobras que caían de la mesa del banquete. Y hay un detalle ahí que de verdad pone la piel de gallina. El texto añade que hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. ¡Qué imagen tan fuerte! Ese detalle de los perros es brillante desde el punto de vista literario. Refuerza una imagen de vulnerabilidad total y abandono absoluto. Pero si observamos la dinámica espacial que plantea el texto, hay algo todavía más impactante. Lázaro no está sufriendo en un barrio marginal lejano. No, para nada. Está literalmente a la entrada de la casa del rico. Hay una proximidad física tremenda. Están a unos cuantos metros de distancia, separados quizás solo por una puerta o un portón. Y sin embargo, a pesar de esa cercanía física, la distancia experiencial es abismal. Es un contraste brutal. Tienes telas finas y manjares adentro, y llagas, perros y hambre afuera.
El autor coloca esta miseria extrema justo en el umbral del exceso para subrayar una desconexión monumental. El hombre rico está completamente ciego a la realidad que habita en su propia puerta. Esa ceguera es el motor de todo lo que sigue, porque inevitablemente la narrativa corta de tajo esta dinámica cotidiana y trae a escena al gran igualador. El texto lo maneja con una sequedad narrativa impresionante. Ambos mueren. Punto. Se acaba la vida terrenal para los dos, y a partir de ese instante, las trayectorias de estos dos personajes que parecían tan inamovibles en el mundo de los vivos sufren una separación radical. La historia cuenta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Una figura importantísima. Y para contextualizar un poco esta figura dentro del universo de la narración, el seno de Abraham representa el lugar de mayor honor, de consuelo y proximidad con el gran patriarca. Es el pináculo del descanso. Luego, el texto dice que murió también el rico y simplemente lo enterraron. Es un contraste narrativo muy duro. Demasiado duro. Y de pronto, el rico despierta en un escenario completamente distinto, en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Lo fascinante aquí es la profunda ironía y la simetría perfecta de esta inversión de roles. Es arquitectura literaria pura. El hombre que lo tenía absolutamente todo en vida y miraba desde arriba, ahora se encuentra rodeado de llamas. Sí, quemándose. Y desde ese lugar de sufrimiento, el relato detalla que levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Imagínate el peso psicológico de esa escena. Es una tortura mental. Totalmente. Quien antes detentaba todo el poder, ahora tiene que levantar la vista desde la desesperación para ver a Lázaro, el mismo individuo al que ignoraba en su puerta, ocupando ahora una posición de honor y privilegio inalcanzable. Es un golpe de realidad brutal para el personaje. De ignorar lo que tenía a sus pies, pasa a anhelar lo que ve allá arriba, a lo lejos. Y esa frase, a lo lejos, de pronto inyecta una sensación de distancia definitiva que en la vida real no existía, porque antes lo separaba solo una puerta. Exacto, la puerta de su casa. Todo esto nos empuja al tercer acto de la historia. El rico, envuelto en su tormento, lanza un grito, pide ayuda, diciendo: «Padre Abraham, ten piedad de mí». Pero fíjate bien en la petición específica que hace, porque es muy reveladora. Es una petición increíble. Él ruega que Abraham mande a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua para refrescarle la lengua, argumentando la tortura de las llamas. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque si hacemos una pausa y analizamos la psicología de este hombre en este preciso momento, nos topamos con un nivel de arrogancia impresionante. Sigue siendo el mismo rico de siempre. Toda su realidad ha sido destruida, está en un lugar de castigo eterno, y sin embargo, su estructura mental de privilegios sigue intacta. Sigue viendo a Lázaro a través de la misma lente elitista. No le habla a Lázaro directamente para disculparse o pedirle un favor. Se dirige al jefe, a Abraham. Como si Abraham fuera el gerente. Exactamente. Se dirige a Abraham para pedirle que mande a Lázaro a hacerle un recado. En su mente, Lázaro sigue siendo un subordinado, una herramienta para aliviar su incomodidad, como si fuera el chico de los mandados del más allá. Esa es una de las observaciones más agudas que se pueden hacer sobre este texto. El sufrimiento físico no ha generado en el personaje ni una sola onza de autoconciencia, ni de reconocimiento de Lázaro como un individuo con dignidad. Su jerarquía interna sigue invicta, y esto le da a la respuesta de Abraham una profundidad tremenda. Es una respuesta magistral. La réplica del patriarca tiene dos componentes muy bien estructurados. Primero, aborda la fría lógica de la compensación cósmica. Llama al rico hijo, no lo desconoce, mantiene una formalidad, pero de inmediato le exige memoria. Le dice: recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Un balance directo. Está trazando una línea directa de causa y efecto. El consuelo actual del mendigo y el tormento del rico son la consecuencia matemática de cómo experimentaron y distribuyeron o acapararon los bienes en su existencia previa. O sea, le está recordando que él ya cobró su cheque. Ya agotó todos sus lujos y consuelos, mientras que Lázaro agotó su cuota de sufrimiento. Es un veredicto que cierra la puerta a cualquier negociación sobre su estado actual. Pero el texto no se queda en esa lección moral.
No, va mucho más allá. Introduce un elemento estructural en este más allá, que sella el destino de ambos de manera física. Exactamente, y esa es la segunda parte de la respuesta. Abraham le dice además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso. La sola aparición de este concepto, del abismo inmenso, altera por completo las reglas de este universo narrativo. Las cambia para siempre. Abraham aclara que el propósito de esta falla insalvable es asegurar que nadie pueda cruzar de un lado a otro. Sus palabras son muy específicas. Dice que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. Esto decreta la irreversibilidad de sus destinos. Ya no hay vuelta atrás. Ya no es una cuestión de si Abraham tiene la voluntad de mandar a Lázaro con una gota de agua. Es que ontológicamente, dentro de este mundo, es imposible. La separación es absoluta. Ese contraste entre las sobras de comida que caían de la mesa y la gota de agua que cae de un dedo es una simetría poética increíble, pero que se estrella contra el muro de este abismo inmenso. Y me parece fascinante observar la maniobra que hace el hombre rico al escuchar esto. Sí, su mente trabaja rápido. Al asimilar que esa barrera es infranqueable y que no hay escapatoria para su sufrimiento personal, cambia de táctica casi de inmediato. Pasa a una segunda petición. Ya que no puede salvarse a sí mismo, ruega por su familia. Piensa en los suyos. Le dice a Abraham, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos. Su plan es usar a Lázaro como una aparición para advertirles y evitar que terminen en ese mismo lugar de tormento. Esto plantea una pregunta importante, una interrogante central sobre la naturaleza humana que el autor desliza a través del diálogo. ¿Qué se requiere realmente para que una persona cambie su forma de vivir? Es la gran pregunta. El hombre rico asume que sus 5 hermanos, que seguramente están replicando su mismo estilo de vida ciego y excesivo, necesitan un evento extraordinario, una manifestación sobrenatural que venga desde el reino de los muertos para despabilarse. Pero el relato rechaza categóricamente esta hipótesis mediante la respuesta de Abraham. Sí, la respuesta es tajante. La contestación es tajante y directa. Les dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Es una bofetada de realidad incluso en el más allá. Les está recordando que el manual de instrucciones ya está impreso y disponible. Las enseñanzas, los textos sobre la justicia, sobre la equidad, sobre cómo tratar al vulnerable que tienes tirado en tu puerta, todo ese conocimiento ya forma parte de su mundo cotidiano. No es ningún secreto. Exacto. No hace falta un fantasma mensajero. Moisés y los profetas, que en el contexto del relato representan la totalidad de la enseñanza ética y religiosa, ya están ahí para ser escuchados. Y el subtexto de esa respuesta es demoledor. Señala que bajo la lógica de esta historia, el conocimiento necesario para vivir de manera justa y evitar el tormento no es un misterio oculto ni demanda revelaciones místicas de último minuto. Todo está a la vista. En un déficit de información o en una falta de advertencias claras, sino en una apatía voluntaria, en la decisión consciente de no prestar atención y no actuar conforme a lo que ya se sabe. Pero fíjate en la terquedad del personaje. Fiel a su arrogancia, el rico no acepta un no por respuesta tan fácilmente. Y así llegamos al clímax argumentativo de la historia. El hombre rico se atreve a replicarle a Abraham. Le dice, no, padre Abraham. Imagínate el nivel de negación. Es insólito. Desde en medio del fuego, sigue queriendo tener la razón. Su argumento es que las escrituras del día a día son aburridas o insuficientes, pero que si un muerto en persona va a decírselo a sus hermanos, entonces sí se arrepentirán. Él apuesta todo a que el ser humano solo reacciona ante el impacto visual y emocional de un milagro innegable. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el relato está tejiendo una crítica sumamente aguda sobre la psicología de la terquedad humana. La respuesta final de Abraham pulveriza la teoría del hombre rico y funciona como el veredicto definitivo de la obra. La última palabra. Les dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resuciten un muerto. Es una frase que encierra una visión casi trágica, pero profundamente incisiva sobre lo que significa tener convicción. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos obliga a preguntarnos cuál es la verdadera raíz del cambio o de la inercia en las personas, al menos bajo el lente de esta narrativa.
Significa que la historia concluye postulando que la ausencia de arrepentimiento o la incapacidad de modificar conductas egoístas no tiene absolutamente nada que ver con la falta de pruebas irrefutables o de milagros espectaculares. El texto diagnostica el problema como una elección interna. Una decisión personal. Si una mente y un corazón están cerrados a las verdades éticas básicas que se les presentan todos los días, que están simbolizadas en las escrituras cotidianas, ninguna cantidad de efectos especiales, ni siquiera ver a alguien caminar fuera de su tumba, logrará persuadirlos. Sí, la gente buscaría una excusa. ¡Claro! El intelecto humano es experto en encontrar maneras de racionalizar, minimizar o ignorar incluso lo extraordinario, exactamente con la misma facilidad con la que el hombre rico ignoraba la miseria humana que tenía instalada a la entrada de su casa. Es un cierre magistral que amarra toda la historia en un círculo perfecto. Volvemos al tema central de la ceguera voluntaria. El rico decidía no ver las llagas de Lázaro a pesar de tenerlo a unos cuantos pasos. Y de la misma manera, sus 5 hermanos deciden no ver las advertencias morales que tienen a su disposición todos los días. No es falta de visión, es falta de voluntad. No es un problema de visión, es un problema de voluntad. Y la manera en que el texto entreteje las simetrías, el banquete frente a las obras, la proximidad de la puerta frente a la inmensidad del abismo, la gota de agua frente al fuego, lo convierte en una pieza literaria excepcionalmente sofisticada. Sin lugar a dudas. Para hacer una recapitulación de los grandes pilares que sostienen este relato para la audiencia, podemos aislar 3 elementos narrativos clave. Primero, la inversión dramática y absoluta de las realidades una vez que cruzan el umbral de la muerte, donde la estructura de poder terrenal se colapsa y se invierte por completo. Ese es el primer golpe. Segundo, la imagen imponente de ese abismo inmenso, que funciona como un recordatorio contundente de que existen puntos de no retorno, momentos en los que las decisiones quedan selladas y la geografía de las consecuencias se vuelve permanente. Y el tercer pilar, que quizás es el que más resuena a nivel psicológico, es el debate sobre las advertencias. Es una confrontación directa con la tendencia humana a postergar la responsabilidad. Definitivamente. Nos cuestiona si realmente valoramos los mensajes y las enseñanzas éticas con las que tropezamos a diario, o si vivimos engañándonos, fabricando la excusa de que necesitamos una señal monumental del universo para empezar a hacer las cosas bien. El texto desmantela esa coartada por completo. Totalmente. Al final, el diálogo tenso que ocurre a través de ese abismo insalvable sirve para recordarnos que la forma en que interactuamos con las realidades incómodas del día a día, como la pobreza y la desigualdad evidentes, carga con un peso definitivo. La narrativa nos dice que esperar a que ocurra un milagro para desarrollar empatía es en sí mismo una condena. Para cerrar esta exploración a fondo, queda una imagen final para la reflexión, una que se desprende inevitablemente cuando terminas de leer la última línea de este texto. A ver, cuéntanos. Pensemos un segundo en la casa del hombre rico. Allá con los hermanos. Pensemos en esos 5 hermanos. Podemos visualizarlos en este mismo instante, viviendo su rutina con total normalidad, envueltos en esas telas púrpuras carísimas, sentados a la mesa, riendo y consumiendo otro banquete deslumbrante. Están ahí, disfrutando de la cima del mundo, completamente ajenos y ciegos al hecho de que, en ese preciso momento, su propio hermano está teniendo un debate feroz y desesperado sobre el destino de sus almas. Un debate a gritos. Deitando a través de un abismo lleno de fuego. Es una imagen verdaderamente inquietante y sirve como un espejo profundo para observar nuestro propio entorno. ¿Cuántas realidades críticas podrían estar siendo ignoradas a nuestro alrededor en este mismo instante? Simplemente porque seguimos esperando que llegue un mensajero extraordinario a decirnos lo que en el fondo ya se sabe perfectamente. Hasta la próxima exploración.